papá, por favor, déjanos entrar. Mi voz apenas lograba escucharse por encima del rugido de la tormenta. La nieve se pegaba a mi uniforme militar, endureciéndose en la tela mientras sostenía contra mi pecho a mi hija de 1 año, temblando sin control. Mi pequeña Lily escondía su carita en mi hombro, demasiado fría incluso para llorar. Detrás de nosotras, el viento borraba nuestras huellas casi en el mismo instante en que las dejábamos. La puerta principal se abrió. Mi padre miró primero los diminutos dedos azulados de Lily, luego las filas de insignias en mi uniforme y finalmente las 2 bolsas de basura junto a mis botas. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Tragué saliva. Él llevó a su amante a la casa. La mandíbula de mi padre se tensó. Su madre empacó nuestras cosas, cambió las cerraduras y nos dejó afuera. Por un largo momento no dijo nada. Luego tomó las llaves que colgaban junto a la puerta. Acaban de declararle la guerra a la familia equivocada. En ese instante, todo cambió. 6 horas antes, yo había bajado de un transporte militar después de pasar 6 meses agotadores en el extranjero. Cada día de ese despliegue conté el tiempo, esperando el momento de sorprender a mi esposo, Ryan, y volver a sostener a Lily en mis brazos. El vuelo de regreso se sintió interminable, pero cada kilómetro me acercaba a la vida que creía que me esperaba. Ryan insistió en que dejara a Lily con él durante mi ausencia. Su madre, Patricia, me aseguraba constantemente que todo estaría bajo control. Yo les creí. Después de todo, Ryan era mi esposo. Patricia era la abuela de Lily. Se suponía que la familia se protegía. Cuando el taxi entró a nuestro vecindario, la nieve ya caía con fuerza. Las luces navideñas brillaban cálidamente en las casas cercanas. Al otro lado de la calle, los niños reían mientras construían muñecos de nieve. Por un instante, todo se veía exactamente como lo había imaginado durante aquellas noches solitarias lejos de casa. Entonces noté una camioneta plateada estacionada en mi entrada. No la reconocí. Caminé hacia el porche con mi bolsa militar, sosteniendo bajo el brazo el conejito de peluche favorito de Lily. Lo había comprado en el extranjero para sorprenderla después de acostarla. Intenté abrir la puerta. No se abrió. Confundida, lo intenté de nuevo. Nada. La cerradura había sido cambiada. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe. Ryan estaba ahí. No sonreía. No parecía sorprendido. Solo lucía molesto. Llegaste temprano, dijo con frialdad. Antes de que pudiera responder, una mujer apareció detrás de él en el pasillo. Llevaba mi bata. Sostenía mi taza de café. Miraba mi casa como si le perteneciera. Ryan ni siquiera intentó ocultarla. Ella es Vanessa, dijo. Sentí que el corazón se me detenía. Patricia apareció a su lado. Ah, qué bien, dijo con alegría. Por fin llegaste. Señaló 2 bolsas negras en el porche. Empacamos lo que creímos que necesitarías. La miré, sin poder respirar. Mi despliegue terminó hoy, susurré. Ryan cruzó los brazos. Y nuestro matrimonio terminó hace meses. Miré de él a Vanessa, y luego a Patricia. ¿Y Lily? Ryan se encogió de hombros. Puedes llevártela. Patricia tomó una pañalera detrás de la puerta y la lanzó hacia el porche. El cierre se rompió al caer. La ropa de bebé se esparció sobre la nieve. Vanessa apartó la mirada. Ryan no. Patricia cerró la puerta con calma. Un segundo después, escuché el sonido del cerrojo. Me quedé ahí, en medio del viento helado, rodeada de la ropa de mi hija, mi bolsa militar y 2 bolsas de basura que contenían lo que quedaba de mi matrimonio. Con manos temblorosas,
levanté a Lily. Solo quedaba un lugar al cual ir. A casa. Mi padre no dijo nada más mientras me ayudaba a entrar las bolsas. El calor de la vieja casa de campo envolvió a Lily casi de inmediato. Él colocó otro tronco en la chimenea mientras yo me arrodillaba junto al sofá, quitándole las botitas y los calcetines mojados. Sus pequeños pies estaban helados. Cobijas, murmuró. Antes de que pudiera moverme, desapareció por el pasillo y regresó con la gruesa colcha que mi madre había cosido años antes de fallecer. Arropó a Lily con cuidado, acomodando la manta como si fuera de cristal. Solo entonces me miró. Necesitas quitarte ese uniforme. Bajé la mirada. La nieve seguía pegada a mis mangas. Las insignias y la placa con mi nombre estaban cubiertas de hielo derretido. Había usado ese uniforme en medio de ataques, patrullas interminables y 6 meses de soledad al otro lado del mundo. Y aún así, de pie sobre la alfombra de la sala de mi padre, nunca me había sentido tan derrotada. 20 minutos después, Lily por fin se quedó dormida en la habitación de invitados. Papá sirvió 2 tazas de café negro y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Durante casi un minuto ninguno dijo nada. Al final, rompió el silencio. Empieza desde el principio. Y eso hice. Le conté sobre las llamadas extrañas que Ryan cortaba antes de tiempo durante mi despliegue. Las videollamadas que nunca se concretaban, las excusas. Como Patricia siempre decía que Ryan estaba demasiado ocupado cada vez que preguntaba por qué no respondía. También confesé algo que nunca había querido decir en voz alta. Pensé que era estrés. Papá negó lentamente con la cabeza. Querías creer en tu esposo. Sí. No fuiste débil, dijo con calma. Confiabas en alguien que prometió protegerte. Esa frase sencilla casi me rompió por dentro. Durante meses me había culpado. Tal vez había pasado demasiado tiempo fuera del país. Tal vez Ryan se sintió solo. Tal vez yo había fallado como esposa, como madre. Papá se inclinó hacia adelante. Emily. Levanté la mirada. ¿Le fuiste infiel a tu esposo? No. ¿Abandonaste a tu hija? No. Entonces, ¿por qué estabas en el extranjero? Estaba sirviendo a mi país. Asintió una vez. Entonces deja de disculparte por hacer algo honorable. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Papá extendió la mano y apretó la mía. Sobreviviste a una zona de guerra, dijo, con la mirada endurecida. Pero lo que pasó esta noche no fue tu culpa. El reloj de péndulo marcó la medianoche. Afuera, la tormenta seguía cubriendo el rancho con más nieve. Adentro, papá abrió en silencio una libreta vieja. He aprendido algo en 70 años. Reconocí esa libreta. La usaba para todo lo importante. Registros del ganado, reparaciones de la casa, emergencias familiares. ¿Qué estás haciendo? Una lista. ¿Una lista? Hechos. Escribió el nombre de Ryan. Luego el de Patricia. Después la fecha. Te sacaron de tu casa. Lo anotó. Cambiaron las cerraduras. Otra nota. Empacaron tus cosas. Otra más. Abandonaron a una niña de 1 año en medio de una tormenta. Su pluma se detuvo. Me miró directo a los ojos. A los tribunales les importan los hechos. No el enojo, no la venganza. Los hechos. Respiré hondo. ¿Crees que debería llamar a un abogado? Papá esbozó una leve sonrisa. Creo que debemos llamar a Susan Walker. El nombre me resultó familiar de inmediato. Susan había crecido a 2 granjas de distancia.
Había sido amiga de papá durante décadas, mucho antes de convertirse en una de las abogadas de familia más respetadas del condado. Ni siquiera sé si se acordará de mí. Papá soltó una pequeña risa. Emily, estuvo en tu graduación de preparatoria. Se levantó y tomó el teléfono que colgaba junto a la despensa. Era tarde, pero aún así marcó. Susan contestó al tercer tono. Yo solo podía escuchar la parte de papá. Susan, soy Jack Dawson. Una pausa. Necesito tu ayuda. Otra pausa. Mi hija acaba de regresar de una misión militar. Su expresión se volvió sombría. Su esposo metió a otra mujer en su casa. Silencio. Y luego agregó, con firmeza, encerraron a mi nieta afuera, en medio de una tormenta. Escuchó durante varios segundos antes de colgar. ¿Y bien? Pregunté. La respuesta de Susan fue inmediata. Mañana a las 8 estoy ahí. Papá finalmente permitió que apareciera una pequeña sonrisa. Ellos creen que esta noche fue el final de tu historia. Miró hacia el pasillo donde Lily dormía tranquila. Están a punto de descubrir que apenas es el comienzo. Susan Walker llegó exactamente a las 8 de la mañana siguiente. Eso no sorprendió a mi padre. Nunca ha llegado tarde ni un solo día de su vida, dijo mientras abría la puerta principal. Susan entró con un portafolio de cuero que parecía más viejo que yo. Tenía poco más de 60 años. Su cabello plateado estaba recogido en un chongo impecable, y en su mirada se notaba la seguridad tranquila de alguien que había pasado décadas resolviendo conflictos familiares sin alzar la voz. Primero abrazó a mi padre y luego se volvió hacia mí. Bienvenida a casa, capitana Dawson. Le ofrecí una sonrisa débil. Ojalá fuera en mejores circunstancias. Yo también. Dejó su portafolio sobre la mesa del comedor, pero enseguida añadió que desearlo no ganaba casos. Su mirada recorrió las 2 bolsas negras que seguían junto a la chimenea. ¿De verdad metieron tus cosas en bolsas de basura? Asentí. Nos dejaron a Lily y a mí afuera, en medio de la tormenta. Susan no respondió de inmediato. En silencio, comenzó a escribir en una libreta amarilla. ¿Qué estás anotando? La primera impresión que tendría un jurado. Eso llamó mi atención. Levantó la vista y explicó que la gente no recuerda todos los documentos, pero sí las imágenes. Una oficial del ejército condecorada, una niña de 1 año, una tormenta de nieve, 2 bolsas de basura. Cerró la libreta con suavidad. Esas imágenes importan. Durante las siguientes 2 horas, hizo preguntas con una paciencia admirable. Revisamos cada fecha, cada cuenta bancaria, cada documento de propiedad, cada llamada que Ryan había ignorado, cada conversación extraña con Patricia antes de mi despliegue. Entonces preguntó algo que no esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a su cuenta bancaria conjunta? Fruncí el ceño. Antes de irme. Giró su laptop hacia mí. Vamos a revisarlo. Tecleé mi contraseña. El saldo apareció en la pantalla y sentí que el estómago se me venía abajo. Casi $40,000 habían desaparecido. ¿Qué? La voz se me quebró. Susan se inclinó un poco más. ¿Reconoces estas transferencias? Negué con la cabeza. Había decenas de movimientos, retiros grandes, pagos electrónicos, adelantos en efectivo, transferencias bancarias. Algunos se habían hecho pocos días después de que me fui. Otros eran recientes. Mi padre se quitó lentamente los lentes de lectura. Vació la cuenta. Susan no se apresuró a sacar conclusiones. Tal vez, dijo con calma, pero lo vamos a probar antes de acusarlo.
Siguió revisando página tras página hasta que apareció un patrón claro. El dinero había sido transferido a una cuenta empresarial que yo nunca había visto. El titular no era Ryan. Era Patricia. Mi padre soltó un suspiro largo. Voy a... Susan levantó la mano con firmeza. Aún no. Imprimió cada página. Primero documentamos, luego hablamos. Me gustó su enfoque. En el ejército había aprendido lo mismo, primero los hechos, después las emociones. Antes de continuar, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno. Una voz femenina dudosa respondió. ¿Emily? Sí. Me llamo Karen. Vivo frente a tu casa. La recordé. Siempre saludaba cuando yo cortaba el césped antes de irme. Necesito decirte algo. Su voz temblaba. Ryan le dijo a todos que tú lo abandonaste. Cerré los ojos. Dijo que elegiste tu carrera militar por encima de tu familia. Sentí cómo se me hundía el pecho. Karen continuó. Patricia le dijo a todo el vecindario que Lily lloraba todas las noches porque su mamá no la quería. Mi padre apretó los puños bajo la mesa. Lo siento mucho, dijo Karen con la voz quebrada. Les creímos. Pero después de lo de ayer. Hizo una pausa. Vimos todo. ¿Qué fue lo que vieron? A ti, parada en la nieve con tu niña. Patricia cerrando la puerta. Varios vecinos fueron testigos. Susan tomó otra libreta de inmediato. Le pidió con suavidad, después de que puse la llamada en altavoz, que escribiera exactamente lo que había visto. Karen no dudó. Claro que sí. Cuando la llamada terminó, el silencio llenó la casa. Mi padre miró hacia el cuarto de visitas donde Lily seguía dormida. Ryan le mintió a todos. Susan asintió mientras acomodaba los documentos impresos. Y ayer cometió el error de dejar que la verdad ocurriera frente a testigos. Por primera vez desde que regresé, algo empezó a reemplazar la desesperación. No era venganza. Era esperanza. El lunes siguiente, Susan llamó poco después del desayuno. Necesito que ambos estén en el juzgado del condado, dijo. Hay algo que quiero verificar antes de que Ryan tenga oportunidad de cambiar cualquier otra cosa. Su voz tenía una seguridad tranquila en la que empezaba a confiar. Papá me miró por encima de su taza de café. Suena prometedor. Una hora después, estábamos sentados frente a Susan en la oficina del registro del condado. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de documentos legales y registros de propiedades acumulados durante décadas. Todo olía ligeramente a papel y madera vieja. Susan colocó un expediente grueso sobre la mesa. Esta casa no apareció de la nada. Cada propiedad tiene una historia. Abrió el archivo y me miró. Emily, ¿cuándo compraste la casa? Hace 7 años, justo después de mi segundo despliegue. ¿Y de dónde salió el enganche? De mi bono por reenlistarme y la herencia que me dejó mi madre. Papá asintió. Tu madre siempre quiso que tuvieras una casa propia. Susan sonrió levemente. Eso era exactamente lo que esperaba escuchar. Deslizó varios documentos hacia mí. Lee la parte resaltada. Recorrí la página con la mirada. El contrato original de compra indicaba que solo una persona había aportado el enganche. Yo. La cantidad coincidía casi exactamente con mi bono militar y la herencia de mi madre. La contribución de Ryan aparecía más abajo. Apenas menos de $5,000. Me quedé mirando esa cifra. Eso no puede estar bien. Susan entrelazó las manos. Lo está. Siempre pensé que compramos la casa juntos.
Tú compraste la casa, corrigió con suavidad. Ryan ayudó después con algunos gastos mensuales, pero la inversión inicial vino casi completamente de ti. Papá se recargó en la silla. Te dejó creer otra cosa. Susan asintió. Y ese malentendido lo beneficiaba. Abrió otra carpeta. Estos son los registros de la hipoteca. Cada pago estaba detallado mes a mes. Aunque yo había estado desplegada varias veces a lo largo de los años, mi ingreso militar había seguido cubriendo automáticamente la hipoteca desde nuestra cuenta conjunta. Ryan siempre decía que él sostenía económicamente a la familia. Los registros contaban una historia distinta. Él no estaba pagando la hipoteca, susurré. No, respondió Susan. Eras tú. Durante varios segundos, nadie habló. La traición se sentía aún más profunda. No era solo la infidelidad. No era solo haberme dejado afuera. Ryan había reescrito poco a poco toda nuestra historia hasta hacerme dudar de lo que yo misma había aportado. Susan pasó otra página. Esto se pone más interesante. Señaló un documento presentado apenas 3 semanas antes. Ryan intentó refinanciar la casa. Por suerte, la solicitud fue rechazada. ¿Por qué? Pregunté. Porque declaró ser el único propietario. Papá frunció el ceño. Pero no lo era. Exacto. Susan tocó la carta de rechazo. El banco pidió tu firma. Ryan no pudo presentarla, así que el trámite no avanzó. Una sonrisa lenta apareció en el rostro de papá. Ese muchacho no es tan listo como cree. Susan soltó una risa suave. Por suerte para nosotros. En ese momento, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Es un investigador que contraté. Respondió brevemente y colgó. Bueno, pregunté, encontró a Vanessa, la amante de Ryan. Sentí cómo se me tensaba el estómago. ¿Y qué pasa con ella? Susan cerró el expediente. Está empezando a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Las que hace la gente cuando se da cuenta de que le han mentido. Según el investigador, Vanessa creía que Ryan era dueño absoluto de la casa. También pensaba que tenía un negocio de construcción exitoso. Ninguna de las dos cosas era cierta. El negocio estaba endeudado y en problemas. La casa estaba envuelta en incertidumbre legal. Y Ryan había omitido mencionar que tenía una esposa que había estado sirviendo en el extranjero hasta hacía apenas unas semanas. ¿No tenía idea? Pregunté. Al parecer, no. Papá negó con la cabeza. Las mentiras siempre necesitan más mentiras. Susan sonrió. Y tarde o temprano, se derrumban por su propio peso. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento del juzgado, miré la plaza del pueblo. Las familias iban de un lado a otro con bolsas navideñas. Los niños reían cerca de la fuente, a pesar del frío. Una semana antes, yo creía haberlo perdido todo. Ahora, poco a poco, la verdad empezaba a salir a la luz. Ryan creía que me había borrado de nuestra casa. No tenía idea de que los documentos estaban demostrando exactamente lo contrario. Y por primera vez desde aquella noche terrible, sentí algo más fuerte que la rabia. Sentí que la justicia avanzaba, despacio, con cuidado, pero sin detenerse, en nuestra dirección. Al final de la semana, la vida en el rancho empezó a encontrar su propio ritmo. No era la vida que había imaginado mientras contaba los días para terminar mi despliegue, pero era estable. Cada mañana, papá preparaba hotcakes para Lily. Cada tarde, yo revisaba las 2 bolsas de basura que Patricia había dejado con tanto orgullo en el porche. Mientras más sacaba cosas, más claro se volvía que no solo me había echado. Había intentado borrarme por completo.
Faltaban fotos familiares. Mi álbum de bodas había desaparecido. Varias cajas con medallas militares y recuerdos de mis misiones nunca llegaron a esas bolsas. Incluso el libro de bebé de Lily ya no estaba. Papá me observaba en silencio mientras doblaba otra pila de ropa. Querían que pensaras que tu pasado no importa. Levanté la mirada. Sí importa. Siempre va a importar. El martes siguiente, Susan nos citó en su oficina. La mesa de juntas estaba cubierta con carpetas perfectamente organizadas. Sonrió en cuanto entramos. He estado ocupada. Papá soltó una risa leve. Me lo imaginaba. Susan nos entregó a cada uno una carpeta gruesa. En la portada había escrito 3 palabras sencillas. Los hechos. Dentro había declaraciones de 6 vecinos, fotografías de las cerraduras cambiadas, copias de las transferencias bancarias, registros de propiedad, documentos de la hipoteca, registros telefónicos, órdenes de despliegue militar. Todo estaba acomodado en orden cronológico. Esto no es venganza, dijo Susan con calma. Es evidencia. Fui pasando cada página despacio. Cada documento me recordaba que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso cuando alguien intenta enterrarla. Susan continuó. También hablé con servicios de protección infantil. Sentí un sobresalto. ¿Qué? Ella levantó la mano para tranquilizarme. No te están investigando a ti. Están investigando si Lily fue puesta en peligro de manera consciente. La expresión de mi padre se endureció. ¡Qué bueno! Susan explicó que dejar a una niña de 1 año afuera durante una tormenta de nieve podía convertirse en un punto clave en el proceso de custodia. Los jueces prestan especial atención cuando la seguridad de un menor está en riesgo. Por primera vez desde aquella noche, dejé de preocuparme por si alguien me creería. Los hechos estaban empezando a hablar más fuerte que cualquier emoción. Mientras tanto, la vida en el rancho comenzó a ayudarme a respirar de nuevo. Papá insistía en que mantenerse ocupado era la mejor medicina. Juntos empezamos a reparar la vieja casa de huéspedes detrás del granero. La pintura estaba desgastada, el porche vencido y el techo tenía una filtración en una esquina. «Será para ti», me dijo una tarde mientras me pasaba un martillo. «No tienes que quedarte para siempre, pero siempre vas a tener un lugar al cual volver». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante años creí que mi hogar era la casa que compartía con Ryan. Ahora entendía que el hogar nunca había sido un lugar. Eran las personas que te abren la puerta sin preguntarte qué hiciste mal. Un sábado por la mañana, 2 camionetas entraron al camino del rancho. De ellas bajaron 4 hombres y 2 mujeres. Los reconocí al instante. Eran veteranos con los que había servido a lo largo de los años. Mark, Angela, Luis, Heather. Ninguno sabía lo que había pasado hasta que papá los contactó en silencio. Mark me abrazó sin decir nada. Angela se arrodilló junto a Lily, quien de inmediato le ofreció su conejito de peluche. En menos de 1 hora, ya estaban arreglando el techo de la casa de huéspedes, cambiando tablas de la cerca y reparando los escalones del porche. Me quedé en el patio, abrumada. No tenían que hacer esto. Luis sonrió. Claro que sí. A los nuestros no los dejamos atrás. Esas palabras me golpearon más de lo que esperaba. Porque Ryan me había abandonado, pero las personas que habían llevado el mismo uniforme nunca lo hicieron. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los campos cubiertos de nieve, el coche de Susan entró al camino. Bajó con otro sobre en la mano.
Papá la miró directo al rostro. Buenas noticias. Ella asintió. La corte aceptó oficialmente nuestra solicitud esta tarde. Tomé aire con profundidad. Entonces, Susan sonrió con calma. Ryan acaba de ser notificado a cientos de kilómetros de aquí. Probablemente pensaba que su nueva vida por fin estaba comenzando. No tenía idea de que los primeros documentos legales ya habían llegado a sus manos. Y esta vez, no sería él quien controlara la historia. El edificio del juzgado lucía exactamente como lo recordaba de cuando fui jurado años atrás. Silencioso, ordenado e imponente. Solo que esta vez no estaba ahí como ciudadana. Estaba como una esposa decidida a defender la verdad. Papá estacionó su vieja camioneta bajo un roble sin hojas. Antes de bajar, apoyó una mano sobre mi hombro. Enfrentaste fuego enemigo. Logré esbozar una sonrisa nerviosa. Esta es solo otra misión. Solté una risa suave. De alguna forma, esto se siente más difícil. Porque aquí están involucradas personas que amaste. Tenía razón. El combate me enseñó a reconocer el peligro. El matrimonio me enseñó que la traición rara vez se anuncia. Dentro del juzgado, Susan ya nos esperaba. Vestía su traje azul marino de siempre y llevaba 3 carpetas gruesas. Cada separador estaba marcado con colores, cada documento perfectamente ordenado. Ryan estaba al otro lado de la sala, junto a Patricia. Llevaba un traje gris elegante, pero algo en él había cambiado. Se veía menos seguro, más cansado. Vanessa no estaba con él. Me vio casi de inmediato. Por un instante, la culpa cruzó su rostro. Luego desapareció. Patricia le susurró algo al oído. Él se enderezó y desvió la mirada. Susan se inclinó ligeramente hacia mí. Recuerda, no estamos aquí para castigar. Estamos aquí para probar. Asentí. Esas palabras me dieron firmeza. Cuando el alguacil anunció nuestro caso, todos tomamos asiento. La jueza, una mujer serena de casi 60 años llamada Eleanor Brooks, revisó el expediente en silencio antes de mirar por encima de sus lentes. Este asunto trata sobre la disolución del matrimonio, la custodia de la menor y la declaración de bienes. Su voz era firme, pero equilibrada. Comencemos. El abogado de Ryan fue el primero en levantarse. Mi cliente lamenta el deterioro de este matrimonio. Me lanzó una breve mirada. Sin embargo, la señora Dawson decidió poner su carrera militar por encima de su familia. Sentí como papá contenía la respiración a mi lado. Susan tocó su brazo con suavidad. Aún no. El abogado continuó. Durante sus constantes despliegues, mi cliente se convirtió en el principal cuidador de Lily. En la práctica, fue abandonado. La sala quedó en silencio. La jueza miró hacia Susan. Su respuesta. Susan se puso de pie con calma. Su señoría. Colocó una sola hoja frente a la jueza. Me gustaría comenzar con la prueba número 1. La jueza ajustó sus lentes. Sus cejas se levantaron casi de inmediato. Órdenes de despliegue militar. Firmadas, fechadas y aprobadas meses antes de que yo abordara el avión. Susan habló con serenidad. La capitana Emily Dawson no abandonó a su familia. Cumplió órdenes militares emitidas por el ejército de los Estados Unidos. El abogado de Ryan se movió con incomodidad. Susan continuó. Su esposo apoyó completamente este despliegue antes de su partida. Sacó otro documento. Ryan firmó el acuerdo de responsabilidad familiar. Su propia firma reconoce que asumía el cuidado de Lily durante mi ausencia. La jueza miró directamente a Ryan. ¿Usted firmó esto? Ryan dudó.
Sí. Susan no se detuvo. Colocó otra carpeta frente a la jueza. Aquí hay más de 200 mensajes intercambiados durante el despliegue de la capitana Dawson. Muchos incluían frases escritas por Ryan: estamos orgullosos de ti, contamos los días para que regreses a casa. Susan levantó la mirada hacia la sala. Estos mensajes continuaron hasta aproximadamente 6 semanas antes del regreso de la capitana Dawson. La jueza pasó otra página con calma. ¿Qué cambió? Susan respondió en voz baja. Creemos que comenzó otra relación. Ryan bajó la mirada. Por primera vez desde que entró a la sala, no tuvo respuesta. Pero Susan aún no terminaba. Su señoría, me gustaría llamar a nuestra primera testigo. Karen, mi vecina. Caminó hacia el estrado con nervios visibles, pero con una determinación firme. Después de prestar juramento, Susan hizo una sola pregunta. Señora Wilson, ¿qué fue exactamente lo que usted presenció la noche del 23 de diciembre? Karen tragó saliva antes de responder. Dijo que me vio de pie afuera, en la nieve, con el uniforme militar puesto, sosteniendo a mi bebé, mientras en el porche había bolsas de basura. Luego levantó la mirada y fijó los ojos directamente en Ryan. Y vi a Patricia cerrar la puerta con llave. La sala quedó en completo silencio. Ni siquiera Ryan pudo sostener la mirada de nadie. La jueza Brock dejó su pluma sobre el escritorio con calma. Este tribunal, dijo con firmeza, toma muy en serio cualquier acusación relacionada con la seguridad de un menor. Por primera vez esa mañana, Ryan parecía asustado. Cuando el tribunal hizo una pausa para el almuerzo, salí al pasillo sintiéndome como si hubiera corrido un maratón. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por alivio. Por primera vez desde que regresé, alguien con autoridad había escuchado los hechos y no suposiciones. Papá me entregó una botella de agua. Lo hiciste bien. Apenas hablé. No hacía falta, respondió con una leve sonrisa. La verdad habló por sí sola. Minutos después, Susan se acercó con otra carpeta en las manos. Apenas vamos a la mitad del día, dijo. Aún falta mucho. El tribunal reanudó la sesión media hora después. La jueza volvió a su lugar con la misma expresión serena. Señora Walker, puede continuar. Susan se puso de pie. Gracias, su señoría. Me gustaría abordar las declaraciones financieras presentadas por el señor Dawson. Ryan se movió incómodo en su asiento. Su abogado lo miró antes de levantarse. Ya hemos entregado todos los registros solicitados. Susan sonrió con cortesía. Estoy de acuerdo. Entregaron registros. Levantó otra carpeta. Pero no estaban completos. El silencio volvió a llenar la sala. Susan colocó varios estados de cuenta frente a la jueza. Nuestro contador forense revisó cada transacción de las cuentas conjuntas durante el despliegue de la capitana Dawson. Luego miró a Ryan. Señor Dawson, ¿puede explicar estas transferencias? Ryan bajó la mirada. No lo recuerdo. Susan asintió con tranquilidad. Lo esperaba. En la pantalla del tribunal apareció una gráfica. Líneas de colores mostraban el movimiento del dinero durante 6 meses. Miles de dólares salían de nuestra cuenta conjunta, aparecían en otra y luego desaparecían nuevamente. La jueza observó con atención. ¿Quién es el titular de esta cuenta receptora? Susan respondió sin titubear. Patricia Dawson. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. El rostro de Patricia perdió el color. Mi hijo me pidió que guardara el dinero. Susan dio un paso al frente. ¿Con qué propósito? Patricia dudó. Yo no lo recuerdo. La voz de Susan se mantuvo firme. Yo sí.
Levantó varios correos impresos obtenidos durante el proceso. En ellos se hablaba de proteger el dinero antes de que yo regresara del despliegue. El abogado de Ryan se levantó de inmediato. Objeción. Está fuera de contexto. La jueza revisó los documentos por sí misma. Objeción denegada. Susan continuó. El total transferido fue de $42,680. Contuve el aliento. Era más de lo que habíamos imaginado. Luego mostró otra pantalla. Esta cuenta también recibió fondos destinados al plan de ahorros universitarios de Lily. Miré a Ryan sin poder creerlo. Tomaste el dinero de nuestra hija. Por fin me miró. Era temporal. Nunca ibas a enterarte. Las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. El silencio se volvió absoluto. Incluso su propio abogado cerró lentamente su libreta. La jueza lo observó fijamente. Señor Dawson, ¿acaba de admitir que ocultó deliberadamente bienes matrimoniales? El rostro de Ryan se puso pálido. Yo no quise. Ya respondió la pregunta. Él bajó la cabeza. Sí. La jueza tomó varias notas. Su expresión se endureció. Este tribunal toma muy en serio la deshonestidad financiera. Susan aún no había terminado. Hay un último testigo, su señoría. Las puertas de la sala se abrieron. Vanessa entró. Los ojos de Ryan se abrieron con sorpresa. Ella evitó mirarlo. Después de prestar juramento, se sentó en silencio. Susan habló con suavidad. Señorita Carter, ¿sabía usted que el señor Dawson seguía legalmente casado cuando usted se mudó a la casa? Vanessa negó con la cabeza. No. ¿Le dijeron que la casa le pertenecía únicamente a él? Sí. ¿Te dijeron que la capitana Dawson había abandonado a su familia? Sí. Vanessa me miró con un arrepentimiento evidente. Le creí. Susan asintió con calma. ¿Cuándo te diste cuenta de que eso no era cierto? Vanessa tragó saliva. La noche en que Emily regresó. Vi cómo su madre las dejó afuera. A la mañana siguiente, hice mis maletas. Ryan cerró los ojos. La sala permaneció en silencio. La relación había terminado incluso antes de que el divorcio comenzara. La jueza Brooks recorrió el lugar con la mirada una última vez. Parece, dijo en voz baja, que el engaño ha tenido un papel importante en este caso. Ryan permaneció inmóvil. Todo lo que había construido sobre mentiras se estaba derrumbando, testigo tras testigo, documento tras documento, verdad tras verdad. 2 semanas después, el ambiente en la sala era distinto. La tensión que había marcado las audiencias anteriores había desaparecido. Ryan ya no caminaba con la seguridad de quien cree tener el control. Sus trajes costosos habían quedado atrás, reemplazados por ropa sencilla que le colgaba sobre un cuerpo cansado. Patricia también parecía otra persona. La seguridad dura que mostraba aquella noche de nieve se había transformado en silencio. La jueza Brooks entró puntualmente a las 9. Todos se pusieron de pie. Tras revisar los últimos documentos, entrelazó las manos. Este tribunal ha llegado a una decisión. Nadie se movió. Nadie parecía siquiera respirar. La jueza me miró directamente. Capitana Emily Dawson. Las pruebas presentadas establecen con claridad que usted cumplió con sus obligaciones militares de manera honorable, al mismo tiempo que continuó aportando apoyo financiero a su hogar. Luego dirigió la mirada a Ryan. El tribunal también determina que el señor Dawson ocultó intencionalmente bienes matrimoniales, presentó información financiera falsa y participó en conductas que pusieron en riesgo innecesario a una menor. Ryan bajó la cabeza lentamente. La jueza continuó.
La custodia física primaria de Lily Dawson se otorga a su madre. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba se desprendió de mis hombros. Papá apretó mi mano por debajo de la mesa. Pero la jueza no había terminado. La vivienda conyugal será adjudicada a la capitana Dawson. Parpadeé. Por un instante, no estuve segura de haber escuchado bien. Ryan levantó la mirada, incrédulo. ¿La casa? La jueza sostuvo su mirada. El tribunal determina que la propiedad fue adquirida principalmente con la herencia y los ingresos militares de la capitana Dawson. Pasó otra página. El señor Dawson deberá reembolsar los fondos matrimoniales transferidos de manera indebida durante el despliegue de la capitana Dawson. El abogado de Ryan cerró su portafolio. Incluso él sabía que no quedaba nada por discutir. Entonces ocurrió algo que no esperaba. La jueza miró directamente a Patricia. Señora Dawson, usted no es parte de este divorcio, pero sus acciones contribuyeron significativamente a los hechos presentados ante este tribunal. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Yo creía que estaba ayudando a mi hijo. La jueza respondió con suavidad. Ayudar a alguien a cometer un error no es un acto de bondad. Solo retrasa las consecuencias. La sala volvió a quedar en silencio. Después de atender algunos asuntos finales, la jueza cerró el expediente. Este caso queda concluido. El alguacil anunció que la sesión había terminado. La gente comenzó a retirarse poco a poco. Ryan se quedó sentado, con los hombros caídos. Ya no se parecía en nada al hombre que semanas antes se mostraba seguro junto a Vanessa. Mientras recogía mis documentos, lo vi acercarse. Papá se puso instintivamente frente a mí. «Está bien», susurré. Ryan se detuvo a unos pasos. «Yo». Su voz se quebró. Nunca pensé que terminaría así. Lo miré con calma. No terminó así. Terminó la noche en que dejaste a tu hija afuera. Cerró los ojos. Lo sé. Ya no quedaba enojo en mí, solo tristeza, porque el hombre que tenía enfrente no era el que yo había amado. Tal vez hacía tiempo que ya no lo era. Ryan miró hacia Lily, que coloreaba tranquila junto a papá. No merezco otra oportunidad. No, respondí con honestidad. No la mereces. Asintió en silencio. Pero Lily sí merece un padre dispuesto a convertirse en un mejor hombre. Esas palabras me sorprendieron incluso a mí. Ryan levantó la mirada. ¿Aún así me dejarías verla? Mientras te ganes su confianza y cumplas cada promesa que hagas. Se limpió las lágrimas. Lo haré. Cuando se alejó, papá me miró con un orgullo silencioso. Pensé que estaría celebrando. Lo estoy. Sonrió levemente. No, elegiste justicia, no venganza. Salimos al aire frío del invierno. Los copos de nieve caían suavemente desde el cielo gris. La misma temporada que había sido testigo de la peor noche de mi vida ahora presenciaba algo distinto. No era victoria. Era paz. La primavera llegó sin hacer ruido ese año. La nieve se derritió en los campos alrededor del rancho de papá, dejando al descubierto un verde nuevo después de meses de frío. Poco a poco, la vida volvió a encontrar su ritmo. Lily ya corría por el patio sin caerse a cada paso. Todas las tardes perseguía mariposas mientras mi padre la seguía de cerca, fingiendo que no podía alcanzarla. Sus risas se convirtieron en el sonido que llenaba la casa. El tribunal me devolvió la propiedad de mi hogar, pero no estaba lista para regresar. Aún no. Demasiados recuerdos seguían atrapados entre esas paredes. En su lugar, papá y yo terminamos de arreglar la pequeña casa de huéspedes detrás del granero. No era grande, una habitación,
Una cocina sencilla y un porche con vista a los campos abiertos. Pero cada tabla que cambiábamos y cada pared que pintábamos se sentía como una parte de mi vida reconstruyéndose. Un sábado por la mañana, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla me tomó por sorpresa. Ryan. Lo miré durante varios segundos antes de contestar. Bueno. Hubo una pausa larga. Emily. Su voz sonaba distinta, más tranquila. He estado yendo a terapia. No respondí. Sé que no me debes nada. Lo sé. Pero quería que lo escucharas de mí. He pasado meses intentando entender en qué momento me convertí en el hombre que lastimó a su propia familia. Cerré los ojos. Espero que sigas intentándolo. Lo haré. Otra pausa. Quisiera ver a Lily. Puedes hacerlo, pero las visitas seguirán siendo supervisadas por ahora. Lo entiendo. ¿Y Ryan? Sí. No hagas promesas para impresionarme. Cúmplelas por tu hija. Su voz se quebró. Lo haré. En los meses siguientes ocurrió algo que no esperaba. Ryan empezó a cumplir. Llegaba a cada visita, a cada cumpleaños, a cada actividad escolar. Siempre puntual. Nunca discutía. Nunca culpaba a nadie. A veces simplemente se sentaba junto a Lily mientras ella coloreaba o leía cuentos. No intentaba recuperarme a mí. Estaba intentando convertirse en el padre que ella merecía. Una tarde, papá los observaba jugar a lanzarse la pelota en el patio. Creo que está cambiando. Asentí. Yo también lo creo. ¿Eso te molesta? Negué con la cabeza. No. Me da paz. Semanas después, llegó otra visita inesperada. Patricia. Estaba en el porche de papá con un pequeño álbum en las manos. Se veía más mayor de lo que recordaba, no por el paso del tiempo, sino por el peso del arrepentimiento. No espero que me perdones, dijo en voz baja. Solo vine a devolverte esto. Me entregó el álbum. Era el libro de bebé de Lily, el que creí perdido para siempre. Dentro estaban las fotos de su primer cumpleaños, sus primeros pasos, las pequeñas huellas que le tomaron en el hospital. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Nunca debía haberme llevado esto, susurró Patricia. Me convencí de que estaba protegiendo a mi hijo. Miró hacia Lily, que jugaba afuera. Pero lo único que hice fue lastimar a mi nieta. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. Al final, dije algo que jamás imaginé que diría. Te perdono. Patricia rompió en llanto. Levanté la mano con suavidad. Perdonar no borra lo que pasó. Solo significa que ya no voy a permitir que controle mi futuro. Ella asintió entre lágrimas. Lo entiendo. Cuando se dirigió a su auto, papá salió al porche y se colocó a mi lado. Me sorprendiste. Yo también me sorprendí. Sonrió. ¿Sabes por qué tu madre siempre te admiró? ¿Por qué? Porque decía que el valor no se mide por lo fuerte que peleas. Miró hacia Lily, riendo bajo el sol. Se mide por el tipo de corazón que te queda cuando la pelea termina. Miré a mi hija y luego al rancho en calma que se había convertido en nuestro refugio. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía más brillante que el pasado. Había pasado casi un año desde aquella tormenta que cambió nuestras vidas. El invierno regresó, pero ya no se sentía frío.
No porque el clima hubiera cambiado, sino porque nosotros lo hicimos. La vieja casa estaba decorada de nuevo para Navidad. Luces cálidas rodeaban el porche y el aroma a canela salía de la cocina de papá, mientras Lily colgaba con cuidado adornos hechos a mano en el árbol. Estaba a punto de cumplir 3 años, lo suficientemente grande para reír sin recordar la noche en que temblaba entre mis brazos. Por eso, todos los días le daba gracias a Dios. Meses antes había regresado al servicio activo, aceptando una asignación lo suficientemente cerca de casa como para estar con Lily cada noche. Mis compañeros me preguntaban cómo lograba equilibrar la vida militar con la maternidad. Siempre respondía lo mismo. Dejé de intentar hacerlo todo sola. Papá se había convertido en el mayor héroe de Lily. Cada mañana la llevaba al preescolar. Cada tarde le enseñaba pequeñas lecciones en el rancho, como alimentar a las gallinas, sembrar tomates y saludar con amabilidad a cada vecino que pasaba. Siempre le repetía una verdad sencilla. Una persona fuerte protege a los demás, no porque tenga que hacerlo, sino porque así lo decide. Ryan había cumplido cada promesa después del divorcio. Nunca faltó a una visita. Continuó con su terapia. Reconstruyó la confianza poco a poco, con constancia en lugar de excusas. Una tarde nevada de sábado llegó al rancho con un pequeño caballito de madera que él mismo había construido. Lo hice para Lily. Papá observó el trabajo con atención antes de asentir. Está bien hecho. Ryan sonrió con cierta incomodidad. Tuve un buen maestro. Papá levantó una ceja. ¿Y cuándo fue eso? Ryan bajó la mirada. Observándote. Durante un largo momento, ninguno habló. Luego, papá extendió la mano. Ryan la estrechó. Sin discursos, sin grandes disculpas, solo 2 hombres eligiendo el respeto por encima del resentimiento. Más tarde esa noche, después de que Ryan se fue, Lily se subió al regazo de papá. Abuelo. Sí, corazón. ¿Por qué siempre abres la puerta tan rápido? Papá sonrió antes de responder. Porque un día, alguien a quien amo me necesitaba, y no quiero que nadie a quien ame vuelva a preguntarse si es bienvenido. Sus palabras se quedaron conmigo en silencio. Ese gesto tan simple, abrir una puerta, se había convertido en el punto de cambio de nuestras vidas. Al mirar atrás, entendí algo que no había comprendido aquella terrible noche de Navidad. La traición de Ryan me quitó la vida que creía querer, pero me devolvió a las personas que me amaban sin condiciones. Me recordó que la verdadera fortaleza no se mide por rangos, medallas o victorias, sino por el carácter, la integridad y las personas que permanecen a tu lado cuando todo se derrumba. Esa noche, al arropar a Lily, ella rodeó mi cuello con sus pequeños brazos. Te amo, mami. Yo también te amo, mi amor. ¿Y el abuelo? Sonreí. Los dos lo amamos. Afuera, la nieve comenzaba a caer otra vez sobre el rancho. Adentro, cada luz iluminaba el hogar con calidez. Finalmente entendí lo que realmente significa hogar. No era la casa que Ryan quiso quedarse. No eran los muebles, la hipoteca ni la puerta principal. El hogar es el lugar donde el amor responde antes que las dudas, donde el perdón sana lo que el enojo nunca podría, donde la familia no se define solo por la sangre, sino por quienes se quedan a tu lado cuando enfrentas las tormentas de la vida. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que incluso después de la traición, la bondad y la integridad pueden guiarnos de vuelta a casa. Y si crees que la familia se construye con amor, lealtad y segundas oportunidades, compártela con alguien que hoy necesite esperanza. Si quieres escuchar más historias como esta, acompáñanos en el próximo viaje.